Vaca muerta, la tabla de salvación de la Argentina, recién lo conversábamos con el economista Javier Lindenboim, y hay otra noticia que habla ya de un presente promisorio, producción de gas récord en 11 años y vaca muerta como factor clave. Estamos con con el ex secretario de Energía del gobierno de Alfonsín, Jorge Lapeña, presidente del Instituto Argentina de Energía, General Mosconi, por teléfono. Muy buenas tardes, Jorge, ¿nos está escuchando? Sí, buenas tardes, Luciana. Un gusto saludarla. Bueno, Jorge, ¿podría describirnos en qué sentido es importante o importantísimo esta noticia, este indicador tan clave de producción récord? Bueno, es una producción récord respecto a una mala década, ¿no es cierto? En este sentido, no es la producción récord de la Argentina, que ha sido mucho más alta, sino la máxima producción en los últimos 11 años. Es un hecho importante porque Argentina venía desde hace bastante tiempo disminuyendo su cantidad producida de petróleo y de gas, y esto nos llevaba a importaciones cada vez mayores, y esto era de alguna forma insostenible para la macroeconomía. Digamos que se desbalanceó en gran parte por los desbalanceos en el sector energético, ¿no? Y bueno, es necesario describir que hay un fenómeno doble, ¿no es cierto? Por un lado, un crecimiento importante de vaca muerta, y digamos que en el caso del petróleo representa todavía un valor relativamente bajo, un 18% del total de la producción petrolera argentina viene de vaca muerta, que está creciendo a un ritmo muy importante. El año pasado ha crecido alrededor del 50% en el año, pero como contrapartida tenemos una caída crónica en todo el resto de la Argentina, lo que sería la producción convencional, ¿no? Y bueno, ¿eso a qué se debe, esa caída en el resto de la Argentina en la producción convencional de petróleo, estamos hablando? Sí, de petróleo también pasa lo mismo en el gas. Bueno, este es un fenómeno, digamos, que tiene diversas razones, pero particularmente yo le asigno mucha importancia a una mala política petrolera de los últimos 25 años, que ha olvidado el rol protagónico que tiene que tener la exploración de las áreas donde puede haber petróleo y gas para encontrar nuevos yacimientos, descubrir nuevos yacimientos y ponerlos en producción. Es decir, en la medida que por un lado, a ver, Jorge, por un lado, vaca muerta se presenta efectivamente como una promesa que va cumpliendo de alguna manera año tras año, pero por otro lado se ha descuidado la producción de gas y de petróleo en las otras áreas de Argentina. En las otras áreas de la Argentina, efectivamente, que están diseminadas, a diferencia de lo que ocurre con vaca muerta, que está localizada en la provincia de Neuquén, en un área de 30.000 kilómetros cuadrados, digamos, están en todo el territorio nacional. Están en Comodoro Rivadavia, en la cuenca del Golfo, en el sur, en la cuenca austral, Salta, Mendoza, etcétera. Y Jorge, la producción de vaca muerta en relación a el sector del petróleo y en relación al sector de gas, ¿qué porcentaje representa? O sea, ¿se está descuidando la mayor parte de esa producción o vaca muerta representa casi la totalidad? No. Vaca muerta representa una parte minoritaria. En el caso del petróleo, vaca muerta es el 18% de la producción total de petróleo de la Argentina. O sea que el 82% de la producción de la Argentina no es de vaca muerta y pertenece a las cuencas tradicionales que, como yo le digo, no han sido objeto de planes exploratorios que nos permitieran, digamos, descubrir nuevos yacimientos y compensar esa caída productiva crónica. Y en el gas usted decía que era más el porcentaje. En el caso del gas, la importancia de vaca muerta es mayor, sería del 40%, entre 40 y 41%, y el 60% restante es lo convencional. Es decir, que es una política contradictoria la actual, digo, porque se enuncia vaca muerta como el epicentro de cualquier política energética y en realidad se está descuidando los territorios que dan la mayor producción al sector.
digamos que en el lenguaje o en el discurso oficial es efectivamente como usted dice, se habla de vaca muerta como si fuera la totalidad, dándole a eso una importancia superlativa y no relativizando que es solo una parte y encima minoritaria. Y los dos efectos combinados del crecimiento de vaca muerta y la caída del resto dan como resultado un incremento de la producción total de petróleo de la Argentina en el último año del 2,5% anual, que es una proporción muy pequeña. Es decir, hemos abandonado la caída crónica, pero el incremento es muy, pero muy modesto. Ahora, le hago otra pregunta, Jorge. ¿El hecho de focalizarse en vaca muerta es porque la inversión que requiere la extracción de la producción de gas o de petróleo en ese punto es menor que el que requeriría hacerlo en todos los otros puntos geográficos que usted señalaba? No, la inversión en vaca muerta es de alta intensidad, es alto costo, y quizá tiene a favor que es menos riesgoso porque se sabe que existe el recurso y bueno, y entonces con inversiones cuantiosas se logra poner en producción. Pero hago la aclaración y en esto divido lo que es petróleo de lo que es gas. La producción de gas es una producción fuertemente subsidiada por el Estado, bajo el régimen de la Resolución 46 del año 2017, por la cual el Tesoro Nacional, que no está en su mejor momento, da un soporte, digamos, muy importante o le da a las empresas un subsidio que muy importante del precio total, como parte del precio total, de forma tal de que cuando ese subsidio que fue puesto para que las empresas hagan el aprendizaje correspondiente finalice, y esto finaliza en un par de años, queda una incógnita realmente extraordinaria si esto se va a sostener. Ahora, Jorge, sin los subsidios. Digamos, esa fue una decisión del ex ministro Aranguren, ¿no? Esta resolución que usted mencionó. Fue firmada por el ministro Aranguren, pero es una decisión del gobierno y de todas maneras... Ahora, la actual gestión del secretario Gustavo Lopetegui, que planteó que era aquella resolución 41 no era la más racional para las arcas del Estado y para la inversión, ¿no logró torcer de alguna manera ese rumbo y renegociar las condiciones de...? No. La resolución 46 ya en la original del ministro Aranguren preveía que era transitoria y caducaba en el año 2021. Y el ministro Lopetegui la ratificó que efectivamente termina. Lo que hubo es un litigio con la empresa Tecpetrol respecto a una interpretación sobre los volúmenes abarcados, pero eso afectó exclusivamente, en todo caso, a la empresa Tecpetrol. Pero lo que quiero decir es que estando la producción gasífera de vaca muerta en expansión importante, esa expansión va con el auxilio, digamos, de un subsidio que caduca en un par de años, y existe la gran incógnita para nosotros los energéticos si los volúmenes actuales y las inversiones actuales seguirán manteniéndose sin el anabólico, por decirlo de alguna forma, de los subsidios. Muchísimas gracias, Jorge, por este panorama para ponerle más complejidad al tema de vaca muerta en la discusión que lleva adelante la opinión pública. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a usted, Luciana. Cambiamos de tema. Otra polémica en Argentina se dio la semana pasada a partir de una carta de apoyo de 150 intelectuales, hombres y mujeres de la cultura,